Vamos a orar al Señor pidiendo su dirección, su bendición en la predicación de la palabra en esta mañana. Te rogamos, Señor, que como hemos cantado, tú nos muestres a Cristo. No hay mayor anhelo en nosotros que sentirnos en esta mañana más cerca de ti, que tú con tu palabra hables a nuestros corazones. En efecto, hay muchas bendiciones en tu palabra, muchas bendiciones en tu iglesia. Señor, encontramos sentido en nuestras vidas, encontramos un gozo indestructible, encontramos una familia espiritual en la fe, encontramos amistades. Pero, Señor, que el mayor motivo en nuestro corazón y lo que nos mueva a acercarnos a tu palabra y venir aquí en esta mañana es acercarnos a ti, conocerte más a ti, disfrutar de ti, gozarnos en ti y encontrar en ti toda nuestra paz, nuestro refugio, nuestro anhelo. Que tú respondas, Señor, a la sed de nuestros corazones en el día de hoy. En nombre del Señor Jesús. Amén. Estamos continuando esta serie de sermones en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 6. Vamos a volver a leer un par de versículos. Mateo 6, 5 al 8 y luego 16 al 18, en los cuales el Señor Jesús nos está hablando de la piedad externa, de las obras de piedad, de santidad, y en este momento toca el tema de la oración y el ayuno. Mateo 6, 5 en adelante dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y aquí el Señor nos describe el Padre Nuestro, que va a merecer mayor atención, y vamos a dedicar otro sermón al Padre Nuestro. Y continuamos en el versículo 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Mientras meditaba en este tema del ayuno, me acordaba de Mahatma Gandhi. Vosotros recordaréis ese personaje histórico que fue clave en la liberación, la independencia de la India. Y él protagonizó una resistencia pacífica, no violenta a las autoridades británicas. Y uno de los recursos que él usó fue la huelga de hambre. De hecho, no hizo una o dos huelgas de hambre, hizo hasta 17 huelgas de hambre. Algunas de ellas realmente largas, de días, algunas desde la prisión, estando encarcelado. ¿Y qué es una huelga de hambre? Una huelga de hambre es cuando uno deja de comer a fin de presionar a las autoridades que están sobre él con alguna reivindicación en concreto, ¿verdad? La India logró su independencia en 1947. Gandhi no la pudo disfrutar mucho, fue asesinado en 1948. La cuestión es que después de él muchos han seguido esa misma dinámica de la huelga de hambre. ¿Cuántas veces lo hemos oído en televisión, verdad? Políticos en huelgas de hambre, encerrados, trabajadores encerrados en su empresa haciendo huelga de hambre, como una forma de reivindicar alguna causa, algo que quieren que cambie. Ahora, los expertos en la huelga de hambre son los niños de 3 años. Esos cuando la mamá les pone la coliflor y dicen, no como, y se quedan de brazos cruzados y son capaces de quedarse horas, ¿verdad?, sin comer. Esos son, a ver si mamá da su brazo a torcer. Y si me muero por no comer, es tu culpa. Están pensando. Podemos decir con firmeza que la huelga de hambre no es un recurso para nosotros los cristianos. No lo es. Primero porque supone hacerte daño a ti mismo. La huelga de hambre es un atentado contra tu propia persona. Y sabes, por si no lo sabías, tú no eres tuyo.
eres de Dios. Cada uno de nosotros somos mayordomos de lo que el Señor nos da. Nuestro cuerpo, nuestra salud, nuestro tiempo, no es nuestro. Vamos a tener que rendir cuentas delante del Rey soberano. Así que no es un recurso para un cristiano. En segundo lugar, porque somos imagen de Dios. El Señor nos ha hecho a su imagen y semejanza. Igual como no podemos atentar contra la vida de otro, tampoco contra la propia. Somos creados a imagen de Dios. Luego, porque es un chantaje. Estás chantajeando al otro con tu propia salud. Al final, si alguien hace huelga de hambre y muere, ¿de quién es la culpa? Siempre apuntan a las autoridades como las culpables, ¿verdad? No es un recurso para el cristiano. Pero aquí no vamos a hablar de la huelga de hambre, no es el tema de hoy. El tema de hoy es el ayuno. El problema es que muchos cristianos entienden el ayuno como una huelga de hambre. Señor, no como. Ala, hasta que me des lo que te pido. Y si me muero, es tu culpa. Intentando dar el brazo a torcer de Dios. Y no es así. No podemos usar el ayuno como una huelga de hambre. Tampoco usemos el ayuno como una penitencia. Hay cristianos que lo usan como una penitencia. Hoy he tenido una semana tan mala, muy impía, he pecado mucho, voy a hacer 3 días de ayuno. Como si tú pudieras arreglarlo, como si tú pudieras lavar tus pecados con tus obras, con tu sacrificio. No, tus pecados fueron clavados en la cruz. Y ahí es donde descansamos los cristianos. ¿Has tenido una mala semana? Clávate de rodillas y clama al cielo. Y di, Señor, perdóname también por los de esta semana. Él es soberano, Él es perdonador. No se trata de eso, así que necesitamos meditar en qué es lo que el Señor nos dice sobre el ayuno, para que los cristianos vivamos el ayuno de una forma bíblica, de una forma correcta, pero situándolo en la enseñanza en la que estamos, en el contexto en el que estamos en el Sermón del Monte. El Señor está hablando del ciudadano del reino de los cielos a través de las bienaventuranzas. Nos dice que somos sal y luz en este mundo, luego nos dice cuál es nuestro rol, nuestro papel en cuanto a la ley. Él no vino a abrogar la ley, vino a cumplirla y luego nos está expresando cómo la ley se cumple en nosotros. En primer lugar, en un sentido interno. ¿Recordáis? Hemos cometido adulterio cuando miramos a una mujer con lujuria en el corazón. Has cometido asesinato cuando odias en tu corazón. No hace falta incumplir la ley de una forma externa. Ya la incumples en tu corazón, ya eres culpable de no haber guardado la ley de Dios. Y el Señor habla de esa piedad, de esa santidad interna, y ahora nos está hablando también de esa piedad externa, de la verdadera piedad, de la verdadera santidad que debe reflejar nuestras vidas. Y nos pone 3 ejemplos muy evidentes. En primer lugar, nos habla de cuando deis limosna, y eso lo tratamos en el sermón anterior, cómo debía ser nuestra actitud. Y hoy vamos a estar hablando de cuando ores, cuando ayunes, y vamos a ver por qué la oración y el ayuno van juntos. Ya tratamos el primero. Cuando des limosna, no lo hagas saber. Hoy le di una ofrenda al hermano tal porque lo está pasando tan mal. No se lo digas a nadie, ¿eh? ¿Ya se lo has dicho tú? Y dice la palabra, no sepa tu mano izquierda lo que hizo tu derecha. No busques la alabanza de los hombres, no busques el favor de los hombres. Hazlo como para el Señor. Y hoy tratamos los otros 2 ejemplos que da el Señor, cuando ores, cuando ayunes. ¿Cómo debe ser nuestra oración? ¿Cómo debe ser nuestro ayuno? Ora para Dios, ayuna para Dios, no para los hombres. Así que Mateo 6, versículo 1, se convierte en un resumen de este tema que estamos tratando. Mateo 6, 1. Guardaos y haced vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y entonces empieza con esos 3 ejemplos. Cuando des limosna, cuando ores, cuando ayunes. Esos 3. Digo que ya tratamos el primero, nos vamos a centrar en la oración y el ayuno. Y en primer lugar, destacar aquí que el Señor da por sentado que oramos y ayunamos. Nos damos cuenta cómo lo expresa en el Sermón del Monte. Mas tú cuando ores, mas tú cuando ayunes, el Señor ya da por sentado, cristianos, que es una práctica habitual en nosotros orar y ayunar.
Aquí en el Sermón del Monte el Señor no nos enseña lo muy importante que es orar o lo muy importante que es ayunar. Eso se enseña en muchos otros lugares en las Escrituras. Aquí el Señor va a apuntar al corazón de cada uno de nosotros. Cuando oras y cuando ayunas, ¿por qué oras y por qué ayunas? ¿Para Dios o para los hombres? Da por sentado que acompañamos la oración con ayunos. La oración y el ayuno son aspectos básicos de nuestra vida cristiana. Igual como físicamente necesitas comer, beber, dormir, como cristiano tu alma necesita alimentarse de la palabra, respirar en la oración, congregarse con los hermanos. Cuando descuidas algunas de esas disciplinas físicas que necesitas, tu cuerpo se va muriendo, ¿verdad? Si no comes, no bebes, no lo pruebes, te mueres. Si no duermes, también. Del mismo modo, espiritualmente, si descuidamos alguna de esas disciplinas, espiritualmente nos vamos apagando, nos vamos marchitando. Cada vez el cristiano está en su vida espiritual más seco, más alejado del Señor. No descuides la oración, el ayuno, la palabra, congregarte con los hermanos. El Señor apunta aquí no a la importancia de la oración y el ayuno, sino al corazón de cada uno de nosotros. Perdón. En la oración y en el ayuno. Y encontramos un principio común, un denominador común, cuando el Señor nos habla de la limosna, el ayuno y la oración. En cada uno de esos casos dice lo siguiente: no como los hipócritas, sino en secreto. No como los hipócritas, sino en secreto. No como los hipócritas, porque el hipócrita da limosna dándolo a conocer a todo el mundo. ¿Recordáis el pasaje? Es una trompeta, ¿verdad? Y lo dice en las calles, en las sinagogas. No como el hipócrita, porque cuando el hipócrita ayuna, demuda su rostro con cara triste y seria para que vean que ayunan. Uy, qué mala cara haces. ¿Estás bien? Estoy ayunando. Hace 7 días. Para que todo el mundo se entere. Y lo mismo con la oración. El hipócrita ora en pie en la sinagoga, en las esquinas de las calles, para que le vean cómo oran. Uy, qué buena persona es, qué creyente es. Para inflar su vanagloria. Tampoco hemos de orar como los gentiles, dice el versículo 7, repitiendo y repitiendo y repitiendo. Esta es una característica común de todas las religiones. Tienen rezos repetitivos. Esta es una de las cosas que más impacta a alguien que no es creyente y entra a una iglesia cristiana, que nosotros no rezamos, nosotros hablamos con nuestro Padre. Hablamos. No como los gentiles que repiten y repiten y repiten y repiten a ver si por su palabrería serán oídos. No, nosotros hablamos con nuestro Padre celestial. No como los hipócritas, no como los hipócritas. Y aquí la palabra hipócrita proviene del griego hipócrites, actor. Lo que el Señor Jesús está diciendo es, los fariseos llevan una careta, están actuando delante de todos. Y es una palabra que proviene del teatro griego, y sabéis que hoy día los actores se cambian de ropa, se cambian de maquillaje, ¿verdad? Pero entonces lo que hacían era ponerse una careta. Qué práctico, ¿verdad? Porque salías del escenario, te cambiabas de careta y ya eras otro personaje. No necesitabas mucho más. Ahorraban en personal, ¿sí? Pero exactamente eso es lo que el Señor está diciendo. Los fariseos lo que hacen es ponerse otra careta. No son los mismos que veis en casa y en la sinagoga. Son hipócritas, están actuando. Querido hermano, hermana, en esta mañana, ¿eres tú un hipócrita? ¿Has venido hoy domingo aquí con una careta? Que me vean, ¿eh? Voy a actuar como un cristiano, voy a vestir como un cristiano, voy a hablar como un cristiano. Y luego cuando salga de aquí ya me la quitaré. ¿O eres el mismo durante la semana? ¿Eres el mismo en tu trabajo? ¿Eres el mismo en tu casa? ¿O nos sorprenderíamos al verte? Hipócritas, dice el Señor, los que viven la espiritualidad de cara a la galería para recibir el favor y el aplauso de los hombres. Hipócritas. La vida espiritual se debe vivir para Dios, delante del Señor. Esa
espiritualidad hipócrita no es la que caracteriza a un verdadero hijo de Dios. El Señor está apuntando a la piedad interna, en primer lugar, y esa piedad interna se ve reflejada en una auténtica piedad externa. Limosnas, oración, ayuno, sí, para el Señor, no para los hombres. El contraste es tremendo, no como los hipócritas, sino en secreto. Lo contrario de esa piedad teatrera es la santidad en lo secreto, cuando solamente Dios te puede ver. ¿Quieres poner a prueba tu espiritualidad? Hazlo en secreto. Hazlo cuando nadie más lo ve y nadie más lo puede saber. Entonces verás si lo estás haciendo para Dios. ¿Por qué? Porque si lo haces en secreto y te gozas, en verdad está cumpliendo su propósito, está haciéndolo para el Señor. Ahora, si lo haces en secreto y no encuentras gozo, ni en la limosna, ni en la oración, ni en el ayuno, ni nada de lo que haces, y piensas, esto no tiene ningún valor, nadie lo va a ver. Uy, lo estás haciendo para los hombres. Pon a prueba tu espiritualidad haciéndolo en secreto. La respuesta del Señor entonces es justo lo contrario de lo que están haciendo los fariseos. Cuando des limosna, que nadie lo sepa. Ya lo sabe el Señor. Ya lo sabe el Señor. Cuando ores, entra en tu habitación con la puerta cerrada. El Señor te ve en secreto. Cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro. No tienes que por qué tener mal aspecto y que te vayan preguntando. No, ayunas para el Señor, es entre el Señor y tú. El Señor lo sabe. No ayunes para ser visto, sino porque el Señor te está viendo. Con respecto al ayuno, escribe el pastor y teólogo Sinclair Ferguson. Ayuna, dice el Señor. Esa autodisciplina es esencial en la vida cristiana, pero cuando lo hagas, sé un ser humano normal. Dúchate. Usa colonia. Sonríe. Ayuna delante de Dios, no de los hombres. En secreto, justo lo contrario. Imagínate que le dices a un fariseo que tiene que hacer todo eso en secreto. No vale la pena. No vale la pena. Justo lo contrario de ese fariseo de Lucas 18 que el Señor ilustra en una parábola, que se pone en pie en la sinagoga y dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que hago. Grita más, hombre. Una oración más fuerte, que se entere todo el mundo. Todo eso es para el Señor. Si no es para el Señor, no vale nada. No vale nada. Y algunos de vosotros estaréis preguntando, sí, David, pero yo recuerdo que en Babilonia Daniel entró en su habitación a orar y abrió la ventana. ¿Recordáis? Y ahí es cuando es visto. Cierto, Daniel entró en su habitación y se dispuso a orar y abrió la ventana. Y ahí es cuando sorprendido en su piedad que debería ser secreta. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la diferencia? Si seguís leyendo en Daniel capítulo 6, veréis que Daniel abrió la ventana como siempre hacía. Él no quería exhibir su piedad. Él siempre oraba con la ventana abierta. Estaba en el exilio mirando a Jerusalén. Siempre oraba con la ventana abierta. Y entonces se promulga el edicto que nadie puede invocar a ningún otro Dios. ¿Qué va a hacer ahora Daniel? ¿Cerrar la ventana? Si Daniel cierra la ventana, aún pensarán que no está orando a su Dios. Daniel vuelve a abrir la ventana para mostrar que él sigue orando a su Dios, a pesar del edicto, a pesar de la prohibición. Qué reto tan grande, hermanos, porque está hablando de nuestros corazones y sabemos que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Vigila tu corazón. A veces estamos demasiado preocupados en vigilar el corazón del otro. No, ya tienes trabajo con el tuyo. Vigila tu propio corazón, porque el corazón es engañoso, y más aún cuando se trata de las cosas espirituales. Porque cuando el orgullo y la vanagloria se visten de piedad, se parecen demasiado a la santidad. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Es por amor a los hermanos y amor al nombre de Cristo? ¿O es para tu propia gloria? Vigila por qué haces lo que haces.
Dices que te apasiona predicar. Bien, ¿no será que lo que quieres es salir en YouTube? Y que le den muchos likes, a ver cuánta gente te mira. ¿Predicarías con el mismo tesón si hubiera solamente 5 o 10 personas delante de ti y no tuviéramos conexión a internet? Dices que te encanta la música, pero ¿qué tal resistes a la tentación de exhibirte con tu virtuosismo, con tu voz? ¿Alabas al Señor o esperas ser alabado por otros? Dices que amas la sana doctrina, que te conmueve la sana doctrina y lees teología. ¿Estás seguro que es por amor al Señor o para demostrarle a los demás cuánto sabes? O para hacerle al pastor esa pregunta que no va a saber responder. He pillado al pastor, ¿eh? Dices que quieres ser misionero y entregar tu vida por la causa de Cristo. ¿Seguro? ¿Es por la causa de Cristo? ¿O porque estás buscando la admiración de los demás? Que oren por ti, que te encomienden, que pongan tus motivos de oración cada semana en el tablón de anuncios. Que te admiren por tu renuncia. Nos damos cuenta de lo peligrosa que es la vanagloria cuando se disfraza de piedad. Vigila tu corazón, porque la vanagloria también sabe vestirse de domingo. Pero Dios ve nuestros corazones. ¿Dónde está la diferencia entonces, hermanos? ¿Cómo podemos vivir la vida de piedad verdadera? La gran diferencia nos la está marcando el Señor aquí, porque además de hablar de la vanagloria, de recibir el aplauso de los hombres, el Señor Jesús parece apuntar a otra razón por la cual los hipócritas quieren exhibir su piedad. Y en esta sección que estamos, capítulo 6, versículo 1 al 18, hay una palabra que se repite hasta 10 veces. Vuestro Padre, vuestro Padre, vuestro Padre. Seguidme desde el versículo 1, y si tenéis para marcar, os invito a marcarlo. Porque sabéis, en la antigüedad no podían hacer como nosotros, que cuando quieres escribir una carta destacas algo subrayado, ¿verdad? O con negrita, o con mayúsculas, o incluso con otros colores. Podemos destacar fácilmente algo. En la antigüedad, ¿cómo destacaban algo cuando escribían una carta o cuando escribían un evangelio? Repitiendo, repitiendo. Repitiendo una palabra, hacían llamar tu atención sobre aquello. Y el Señor Jesús aquí está repitiendo hasta 10 veces, vuestro Padre. Versículo 1, tendréis recompensa de vuestro Padre. Versículo 4, tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Versículo 6, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Versículo 8, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Versículo 9, Padre nuestro que estás en los cielos. Versículo 14, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Versículo 15, tampoco vuestro Padre os perdonará. Versículo 18, para no mostrar a los hombres que ayunáis, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. ¿Nos damos cuenta de cuál es la diferencia entre la verdadera piedad y la hipocresía? Los hipócritas no tienen a Dios por Padre. Los fariseos siguen siendo hijos de su padre, el diablo, como dice el Señor Jesús. Pero tú y yo, si somos de Cristo, tenemos a Dios por Padre. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra actitud y nuestra motivación? Buscar intimidad con Él, buscar cercanía con Él. Los fariseos no tienen a Dios por Padre. Nosotros somos hijos de Dios, adoptados a su familia. Por eso oramos y ayunamos. No porque queremos algo de Dios, porque es a Dios a quien queremos. Intimidad y cercanía con Él. Esa es la verdadera medicina que puede curar la hipocresía en tu corazón e impulsar la verdadera piedad. Que Dios sea tu Padre y vivas a la luz de esa verdad, que tienes un Padre amoroso que cuida de ti. Aquellos que tienen a Dios por Padre no tienen necesidad de exhibir su piedad. ¿Por qué exhibir nuestras obras y nuestra santidad? Es Dios quien la ve. Estamos más que contentos, más que satisfechos. Es el Señor el que ve mi corazón. No necesitamos el aplauso de los hombres. Tenemos seguro el amor de un Padre celestial. Pero los que no tienen esa certeza, los que no tienen esa seguridad,
Viven siempre luchando con el legalismo, siempre luchando con la duda, siempre buscando la aprobación de los demás, siempre intentando alimentar su ego religioso, porque a los demás ven lo que hago, que los demás me digan que soy buen cristiano. No necesitas que los demás te digan que eres buen cristiano. Es el Señor el que tiene que ver tu corazón. En estos días estaba con mi hija Elizabeth estudiando un tema que ella estaba escribiendo sobre lo que el mundo habla de la autoestima y lo que los cristianos pensamos sobre la cristoestima. Qué contraste tan tremendo, ¿verdad? Y cuando profundizas más en esos postulados de la psicología de hoy día sobre la autoestima, te das cuenta de que la autoestima es el valor propio que uno construye en base a lo que otros piensan de mí. Uf, ¡qué esclavitud! El Señor Jesucristo te libera de eso. No necesitas para nada lo que otros piensan de ti. Que solo pienses y te preocupe lo que Dios piensa de ti. Lo que Dios ve de ti. Lo que Dios dice de ti. ¿Quién eres tú a la luz de lo que Cristo dice que tú eres? Es la palabra. Aunque el mundo entero esté en tu contra. Cristo estima, no autoestima. Y Jesús nos presenta en este pasaje a Dios el Padre. Los fariseos no tienen ni idea de qué está hablando. Para los fariseos, Dios es una especie de tirano aguafiestas que siempre está poniendo mayor y mayor peso y mayor legalismo encima de la gente. Pero el Señor Jesús nos habla de Dios el Padre. Los fariseos eran falsos pastores que presentaban un Dios falso. Jesús nos habla de Dios como Padre celestial, cercano, amoroso, tierno, relacional, compasivo. Y da igual si no has tenido un buen padre. No nos creemos esos rollos freudianos, por favor. Da igual si no has tenido un buen padre. Aquí tienes un buen padre. El Padre celestial con mayúsculas. Ahí tienes ese Padre amoroso, cuidadoso, generoso, bondadoso, que guía tus pasos. Es ese Dios Padre que vemos en Lucas 15 en la parábola del hijo pródigo. Aquel hijo que pide su herencia. Qué desprecio, ¿verdad? Dame la herencia, le está diciendo el padre básicamente. Para mí has muerto. Dame el dinero, que es lo que me interesa. Y se va y se lo gasta en juergas y acaba en esa pocilga. Y cuando no tiene nada, reflexiona, recapacita y dice, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando está yendo a su padre, ¿qué es lo que se encuentra? Que el padre está corriendo hacia él. Hijo mío, y lo abraza. Celebremos fiesta. Ese amor es el que Dios demuestra por nosotros. Pero en esa parábola está el hermano mayor, el que se queda fuera, no soporta la fiesta, sale fuera de casa y se queda ahí, da igual si hace frío, se queda ahí de pie. Y el padre sale fuera y le dice, hijo mío, entra a celebrar. Y está molesto porque el padre ha tenido gracia y misericordia con el hermano que se había ido, el pródigo. Hermanos, esa es la gran mentira del diablo desde el principio. Satanás quiere que tú veas a Dios como un tirano aguafiestas. Y Dios es un Padre amoroso. Desde el principio, Dios le dio a Adán y a Eva el matrimonio perfecto, el lugar perfecto, el paraíso, y les dijo, comed de todo, salvo de este árbol, el de la ciencia del bien y del mal. Comer de todo, todo es vuestro. Y ahí llega la serpiente, Satanás, y la primera mentira, ¿cuál es? Con que Dios os ha dicho que no podéis comer de nada. Mentiroso. Mentiroso. Todas las bendiciones que disfrutas vienen de la mano de tu Padre Celestial. Todo el bien que Él nos hace es innumerable. El diablo es el que pretende construir una nueva religión de un Dios tirano que pone losas pesadas sobre nosotros. El que presentaban los fariseos. Pero Dios nuestro Padre es bueno y amoroso. ¿Cambia esto nuestra perspectiva de la oración y del ayuno, del tema que estamos hablando? No oramos y ayunamos para contentar a un Dios tiránico que nos está poniendo un mandamiento más. Oramos y ayunamos porque deseamos sentirnos cerca de un Padre amoroso con el cual queremos tener comunión. Es absolutamente diferente el ayuno de los fariseos, el ayuno que nos está presentando el Señor Jesucristo.
Y la función principal del ayuno no es intentar conseguir algo de Dios. La función principal del ayuno es acercarnos a Dios. Porque en Él encontramos todo nuestro gozo y paz y deleite. Y quisiera compartir con vosotros 4 grandes verdades que necesitamos interiorizar en nuestros corazones. 4 verdades sobre la oración y el ayuno. Y la primera es esta: el ayuno intensifica tu oración. El ayuno intensifica tu oración. Van juntas, oración y ayuno. No tiene sentido ayunar si no vas a poder dedicar tiempo a orar. El ayuno en sí mismo no es una meta. El ayuno ayuda a la oración, apoya a la oración, intensifica la oración. El ayuno es el megáfono de la oración. Cuando la oración susurra, el ayuno clama. Si oras con atención, tu oración es como un globo que sube al cielo. Si oras con ayunos, tu oración es un cohete que sube hacia el cielo. Y cuando Jesús echa fuera aquel demonio que tenía un muchacho, los discípulos le preguntan por qué ellos no pudieron echarlo. Y Jesús responde: este género no sale sino con oración y ayuno. Intensifica nuestra oración. En segundo lugar, el ayuno centra tu atención. Te ayuda a centrar tu atención en Dios. Hermanos, porque ¿cuántas distracciones hay? ¿Cuántas distracciones hay a nuestro alrededor? Los quehaceres del trabajo y de la familia, ¿verdad? Y encima está sonando el móvil ¿Cuántas distracciones hay? Cuando oramos y ayunamos, estamos centrando nuestra atención en lo único que verdaderamente es importante, en Dios mismo. Las cosas de la vida fácilmente nos pueden distraer, fácilmente nos pueden llegar a dominar, nos sentimos zarandeados por tantas cosas en esta vida, pero cuando el cristiano se propone dedicar un tiempo a la oración y el ayuno, está Él y Dios nada más. Nos ayuda a centrar nuestra atención en Dios. Escribe John Piper en su libro sobre el ayuno y la oración. Escribe lo siguiente: Jesús dijo que hay personas que escuchan la palabra de Dios y se despierta en sus corazones el deseo de conocerle, pero entonces, yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. En otro momento, Jesús dijo que las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Los placeres de la vida, las codicias de otras cosas, todo eso no es malo en sí mismo. No se trata de vicios, son dones, son regalos de Dios. Son tu alimento básico de carne con patatas, el café, la jardinería, la lectura, la decoración, los viajes, las inversiones, ver la tele, navegar por internet, ir de compras, hacer deporte, ahorrar, charlar. Y todo esto puede convertirse en un mortífero sustituto de Dios. ¿Nos damos cuenta a qué nos enfrentamos cuando hablamos de la oración y el ayuno? No se trata de alejarse de lo malo, se trata de alejarse de lo bueno por algo que es mejor. Y ahí está el gran reto del cristiano, cuando oramos y ayunamos. La vida nos ofrece muchas cosas, el Señor nos ha bendecido con muchas cosas, pero el cristiano es capaz de parar y centrar solamente su mirada en Dios. Recuerdo en una ocasión, una conferencia, un estudio con varios hermanos, y una hermana pregunta, estábamos hablando de las pruebas, y una hermana me preguntó: David, ¿pero qué pasa si en mi vida no hay pruebas? Y conociendo a la hermana, estaba feliz, tenía un matrimonio feliz, una casa preciosa, estaba contenta con su trabajo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando en mi vida no hay pruebas? Y yo le respondí, salió de lo más profundo de mi corazón, le dije, tal vez el que no haya pruebas es tu prueba. El que no haya pruebas es tu prueba. Te va tan bien que disfrutas tanto de las cosas que el Señor te ha dado que te olvidas del Señor que te las dio. Cuando nos acercamos al ayuno y a la oración, somos capaces de renunciar, no a lo malo, eso lo tenemos claro, a lo bueno, para centrar nuestra atención en lo que es mejor, esa intimidad con nuestro Dios.
Así que ayuno no es rechazar lo malo, es abstenerse de lo bueno. De nuevo una frase de John Piper. El mayor enemigo del hambre de Dios no es el veneno, sino el pastel de manzana. Me encanta su sinceridad, le debe gustar el pastel de manzana. Abstenerse de algo bueno para centrarse en el Señor. La pregunta es si amas más a Dios que a las bendiciones de Dios. Y si puedes privarte de las bendiciones de Dios por amor a Dios. Para mostrar al Señor y a ti mismo que Él en verdad es lo primero. En tercer lugar, hemos visto que el ayuno intensifica la oración, el ayuno centra tu atención en Dios. En tercer lugar, el ayuno y la oración te recuerdan que Cristo es lo más dulce. Cristo es lo más dulce. No sé si os gusta el dulce. A mí me gusta el café dulce. Le echo un sobrecito y si puedo medio más. Y eso no es señal de buen cafetero. El buen cafetero toma el café, ¿verdad? Pero hay muchas cosas dulces en esta vida. Hay cosas hermosas, cosas por las cuales dar gracias, alabar al Señor. El abrazo de mis hijos, pasear junto al mar. El helado del pistacho. Qué bueno está el helado de pistacho. La lluvia en primavera cuando te cae en la cara, ¿sí? Un beso de mi esposa. Hay muchas cosas hermosas en esta vida que el Señor nos ha dado como bendiciones. Lo tremendo que sucede en el ayuno y en la oración es que nos estamos privando de todo aquello que nos resulta hermoso para entender, comprender que Cristo es lo más hermoso. Y ya lo sabes, ¿eres cristiano? Pues ya lo sabes que Cristo es lo más hermoso, pero necesitas recordarlo. Y el Señor nos lo recuerda constantemente. Él es la delicia de nuestra alma. Y cuando ayunamos nos quedamos desprotegidos, nos alejamos de todo lo más básico, incluso el comer. Y entonces es cuando examinamos nuestro corazón y empezamos a poner en orden las prioridades. Y vemos que el Señor es lo primero. Le buscamos como el agua fresca, como describe el Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Así que cuando ayunas, el deseo por la comida queda nublado. Y tu alimento es algo mucho más grande, mucho más excelente, la voluntad de Dios y su reino. ¿Recordáis cuando Jesús estaba junto al pozo, que llegan los discípulos, tenían hambre, cantaban las tripas y se van al pueblo a buscar algo que comer? Y cuando llegan junto al pozo, el Señor les dice que Él tiene otra comida. Y ahí es cuando los discípulos se quedan un poco atónitos. Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Los discípulos deben pensar, ¿tienen un bocadillo escondido o qué? Nosotros hemos ido al pueblo a buscar comida. El Señor Jesús se refiere a esa otra comida, hacer la voluntad del Padre y agradarle a Él. Eso es más prioritario que el comer. El amor por Dios es mayor que cualquier otra cosa. Nos sentimos satisfechos en Él y cualquier otra satisfacción parece insignificante delante de su hermosura. Cristo es lo más dulce. Todo lo demás queda en un segundo plano. ¿Habéis visto esas parejas de enamorados? Estás en una cafetería y entra una pareja de enamorados en el restaurante, ¿verdad? Se sientan en una mesa, se piden un helado bien grande, pongamos de pistacho. Se ponen los dos y empiezan ahí con esos ojitos acaramelados, se sonríen, conversando, ¿verdad? Pasa 1 hora, 2 horas, no se dan cuenta ni de las horas que pasan, 3 horas, han perdido un tren, 2 trenes, 3 trenes, da igual. Y luego se levantan y se van, y ahí se quedó el helado de pistacho, ya es una sopa de pistacho. Se olvidaron de lo que habían encargado para comer, ni lo probaron. ¿Por qué? Porque estaban deleitándose el uno en el otro, enamorados, mirándose el uno al otro. No existía nada más en el planeta Tierra, solo los ojitos del otro. Así es el creyente cuando se acerca a su Señor Jesucristo. Descubrimos que Él es lo más dulce, su hermosura, su gloria, su bondad, sus atributos. Todo lo demás queda en el olvido. Hasta el comer. Hasta el comer.
Así el creyente frente al cristiano. No hay nada más hermoso que nuestro amado Señor. Pero quisiera destacar un cuarto aspecto del ayuno y la oración, importante para nosotros. El ayuno y la oración te debilitan. Te debilitan, y eso es una bendición. Escribe el apóstol Pablo en 2 Corintios, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es en nuestra debilidad que encontramos nuestra verdadera fortaleza. En tu debilidad ves las prioridades de tu corazón. En tu debilidad ejerces dominio propio. En tu debilidad aprendes templanza. Aprendes a vivir sosegadamente, a no abusar de ninguna de las bendiciones del Señor, a observar mejor tu carácter. ¿Quién eres tú realmente? En tu debilidad te empiezas a conocer a ti mismo y empiezas a maravillarte más del Señor, que es el que te fortalece. En tu debilidad ves cómo cobras fuerzas para luchar contra cualquiera de los pecados que estén dominando tu corazón. La ira, la impaciencia, la envidia, la lujuria, la tentación sexual, el rencor. ¿Contra qué luchas, hermano, hermana? Necesitas debilitar tu cuerpo mediante la oración y el ayuno. Si tienes pecados con los cuales luchar, busca al Señor en oración y ayuno y siente como tu carne se vuelve débil. Y entonces tu capacidad de pecar se debilita y dependes desesperadamente de Él. Escribe Dietrich Bonhoeffer: cuando la carne está satisfecha, resulta difícil orar con alegría o consagrarse a una vida de servicio que exija una intensa renuncia a uno mismo. Hemos de practicar la disciplina cotidiana más estricta. Solo así aprenderá la carne la dolorosa lección de que no tiene derechos propios, para que el espíritu sea fortalecido. Quisiera concluir con el sermón en esta mañana con algunos aspectos prácticos, porque tal vez después de este sermón, espero, todos seamos más dedicados en nuestra vida de oración y de ayuno. Y quisiera acabar con algunas consideraciones prácticas para orar y ayunar. En primer lugar, escoge un buen momento en el día, o varios días, pero sabiendo que vas a poder estar relativamente libre de tus compromisos y exigencias cotidianas, para no solo ayunar, sino dedicar tiempo a la oración y a la lectura de la palabra. Empieza el día en ayunas, orando, leyendo la Escritura, hablando al Señor, pidiendo la dirección del Espíritu en tu vida. Si no tienes mucha costumbre de ayunar, no seas demasiado ambicioso. Que alguien no venga el domingo que viene y diciendo: pastor, el sermón me llamó tanto, desde entonces que no como. He estado toda la semana. Me he desmayado 7 o 8 veces, pero he estado toda la semana. No, si no tienes la costumbre de ayunar, no seas demasiado ambicioso. Empieza con un tiempo breve, empieza con un ayuno parcial, tomando solamente agua o solamente zumo de frutas. Si no puedes ayunar por completo, por razones médicas o por cualquier otra razón, puedes tomar una dieta concreta o privarte de ciertos alimentos. Cuando concluyas el tiempo de ayuno que querías hacer, concluye en oración y tomando algo, comiendo algo, una cena, una comida ligera. Otro aspecto muy, muy importante es que el ayuno, como hemos dicho antes, hablando de que ha de ser secreto, deberá ser tan secreto como pueda ser. A veces no podemos o no debemos esconder a los que tenemos en casa que estamos en un tiempo de ayuno. Al contrario, necesitas de la complicidad de tu esposo, tu esposa, tus hijos. ¿Por qué? Porque sabiéndolo ellos te van a poder a ti liberar, ¿verdad?, de ciertos quehaceres para tú poderte centrar en la oración y en el ayuno. Que en tus oraciones ante el Señor las traigas con peticiones concretas, siempre recordando que se haga su voluntad, así en el cielo como en la tierra. Nos es lícito orar por cosas concretas. Sí, debemos orar por cosas concretas, pero siempre recordando que es primero la gloria y la voluntad del Señor. Y que la mayor bendición para tu alma no es que el Señor te diga sí a lo que estás pidiendo, sino acercarte a Él. Es la mayor recompensa que podemos tener. Hay ocasiones en las que el ayuno es privado, hay ocasiones en las que el ayuno es como matrimonio, lo vemos también en la palabra, el esposo y la esposa de acuerdo, orando fervientemente por un tema.
Hay ocasiones en que el ayuno implica a toda la familia. Hay ocasiones en las que el ayuno implica a toda la iglesia. Todos juntos, orando y ayunando por algo. Vemos la iglesia en Antioquía, en Hechos capítulo 13. Oró y ayunó antes de enviar a Bernabé y Saulo como misioneros hacia Europa. Nínive, qué ejemplo tenemos en Nínive, la ciudad entera, clamando al cielo, pidiendo perdón de los pecados al Señor, orando y ayunando. Y a la luz de la enseñanza en el día de hoy sobre el ayuno, los pastores vemos conveniente convocar a toda la iglesia a una jornada de ayuno. Queremos tenerla el próximo miércoles. Y hay muchos temas por los que orar. No acabaríamos nunca de enumerarlos, ¿verdad? Oremos en especial porque el Señor nos quiera usar y avive en nuestros corazones el primer amor, sobre todo aquellos que llevamos mucho tiempo en la fe. El Señor avive el primer amor. De forma especial, oremos por la situación en Europa, por la guerra en Ucrania. El Señor traiga paz. El Señor traiga paz. Clamemos por eso, hay mucha gente sufriendo. Que nos quiera usar a nosotros en estos días malos. Que quiera usar a nuestros hermanos en la fe, en tantos países, en medio de estos días malos, para ser luz y sal en medio de una generación que está sufriendo. Ser sal y luz a nuestros familiares, a nuestros amigos. Que Dios fortalezca su iglesia en toda Europa y en el mundo entero. Que el mundo pueda ver que el Señor está con nosotros y vea en nosotros el amor de Cristo y vea en nosotros la sabiduría del Señor. Que aquellos que no creen podamos ser luz para ellos también. Que puedan entender aquellos que no creen que la vida es fugaz. Una pandemia, una guerra, ¿qué más necesitamos? Para que la gente entienda que esta vida es un soplo, que hoy estamos aquí y mañana estamos delante del trono del gran juez, y que es ahora que hemos de saldar nuestras cuentas pendientes con Dios. Que el mundo lo pueda entender y el Señor quiere usarnos a nosotros para hacer luz en este tiempo en el que nos ha tocado vivir. Y quisiera concluir con la principal razón del ayuno, volver a recordarla. Sí, porque podemos ver lo práctico que es el ayuno en muchos sentidos para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra santificación, pero ¿por qué ayunar? Hay quienes ayunan, como decía antes, para dar el brazo de Dios a torcer, como huelga de hambre. Hay quienes ayunan para sentirse mejor consigo mismos. Y qué fuerza de voluntad que tengo, ¿verdad? Hay quienes ayunan como los fariseos, por ganar puntos delante de Dios. Todas las religiones practican el ayuno. Los musulmanes ayunan durante el Ramadán, los católicos ayunan durante la Cuaresma, etc. Todo el mundo ayuna. El ayuno cristiano es otra cosa. Porque las religiones ayunan para ganar puntos con Dios. Es parte de sus obras y méritos para ganarse el favor de Dios. Nosotros ayunamos porque ya tenemos a Dios. Somos hijos suyos amados, Él es nuestro Padre Celestial y deseamos estar cerca de Él. Cuando ayunamos nos sentimos más cerca de Él, un poquito más cerca del cielo. Disfrutamos un poco del cielo aquí en la tierra. Muchas religiones practican el ayuno. Los discípulos de Juan el Bautista, los fariseos, en el contexto en el que estamos, practicaban el ayuno. Y entonces llegan los cristianos, los seguidores de Jesús, los apóstoles, que no ayunan. Hemos leído antes, Mateo 9:14. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Qué crítica, ¿verdad? No son tan espirituales, los apóstoles, si no ayunan. Jesús les dice, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. Los discípulos de Juan el Bautista ayunaban muchas veces, los discípulos de Jesús no ayunaban. ¿Por qué? Porque el ayuno cristiano no es una práctica religiosa más. Nosotros ayunamos porque añoramos a nuestro Señor. Jesús responde claramente, el esposo está aquí, el esposo es Él. Mientras el esposo está aquí, es día de fiesta, no de lamento. Pero vendrá un día cuando el esposo se irá
entonces ayunarán. Y ahí estamos nosotros. El esposo se fue y añoramos su regreso. Y ahora, mientras Él no está físicamente con nosotros, nosotros ayunamos. Así que el ayuno tiene sentido en su ausencia, no en su presencia. Ayunamos aquí en la tierra buscando la cercanía con el Señor. Y cuando estés en el cielo le preguntarás, Señor, ¿hacemos una reunión de oración? Y Él te dirá, estoy aquí, ¿estás hablando conmigo? En el cielo no habrá oración porque le tendremos a Él presente. Señor, ¿no vamos a ayunar? Y el Señor te responderá, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? ¿Por qué ayunamos aquí en la tierra, hermanos, hermana? Porque no podrás ayunar en el cielo. En el cielo nos espera un banquete perpetuo. El esposo estará con nosotros. Es día de fiesta y celebración. Le tendremos presente. Es ahora que está ausente que clamamos y buscamos cercanía e intimidad con Él. Ayunamos aquí en la tierra. En el cielo no podremos. Será un banquete eterno. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu bondad, por tu palabra, por tu enseñanza, Señor. Te pedimos que nos ayudes a tener esos aspectos, estas disciplinas de la vida cristiana tan importantes en su lugar apropiado. La oración, el ayuno. Señor, que todo lo que hagamos sea movido por un auténtico amor por ti, una devoción por ti. Ayúdanos, Señor, a huir de la hipocresía, a aparentar religiosidad, Señor, que tanto te desagrada. Señor, que lo que hagamos sea movidos por ese amor por ti y ese celo y ese deseo de estar cerca de ti, de tu presencia. Señor, que cuando ayunemos y oremos gustemos un poquito más del cielo, nos sintamos más cerca de ti, añorando ese día en que ya por siempre podamos estar en tu presencia y festejar las bodas del Cordero. En el nombre del Señor Jesús. Amén.